Oye, te quería preguntar ah, del otro Jacobo, güey. Porque yo leí en alguno de los libros que encontré en Audible sobre Jacobo Greenberg, que se habla de otro Jacobo diferente. Del otro Jacobo Greenberg. ¿Quién era él o qué? Porque creo que esto tú lo investigaste un poco más que yo lo vi de paso nada más. Bueno, yo lo primero lo leí en su autobiografía y me sorprendió un montón. Y luego ya lo investigué con familiares y amigos de él. O sea, el caso es que cuando Greenberg estaba en España, año finales de los 80 más o menos, o mediados de los 80, eh, un amigo suyo le dijo que había otro Jacobo Greenberg. Que este otro Jacobo Greenberg era un profesor, llamaban el viejo, y era un gringo judío, que estaba dando clases en la Universidad de Estados Unidos y aparentemente investigaba fenómenos parecidos a los de Greenberg, estudios de la mente, el cerebro, la conciencia. Y este hombre se ve que un día estaba dando las clases y les dijo a sus alumnos, mira, yo voy a dejar la universidad y mañana me voy a ir a retirar a una reserva india, no recuerdo el nombre de la reserva ahora, pero tengo por ahí anotado, y que se iba a ir a estudiar el espíritu y la conciencia, y que si alguno de ellos se quería ir con él, que les esperaba a las 9 de la mañana en la estación de tren X, ¿no? Y entonces al día siguiente, 5 de estos alumnos fueron para allá y el tipo llevaba un papel aparentemente con los 5 nombres de los 5 alumnos que se presentaron, como si él de antemano supiera los que iban a ir. Y estuvieron 2 años investigando, bueno, desarrollando más bien el espíritu, la conciencia, según cuentan. Y al cabo de 2 años, un día este otro Jacobo Greenberg, llamaban Jacobo Albert Greenberg, Ok. el viejo, pues este hombre resulta que salió a pasear por el bosque y súbitamente se esfumó y nunca más se supo de él. Esto se lo cuenta José Colastra, que es el que organizaba las conferencias en España, porque uno de estos alumnos era amigo suyo. Nunca me quiso revelar el nombre de este alumno. Eh, entonces a Greenberg le cuentan esto y Greenberg pues queda sorprendido. De hecho, Colastra contacta con Greenberg porque él quería leer alguno de los libros de este otro Jacobo Greenberg y el libro que se encuentra cuando va a una biblioteca o algo así es el de Jacobo Greenberg Silverbaum, nuestro Jacobo Greenberg, digamos. Ok. Eh, y así se conocen, según me contó él. Entonces, claro, el caso de si esta historia del otro, yo estaba buscando de este otro Jacobo Greenberg, si hay libros, evidencias, o sea, no he encontrado nada. Sería bueno si alguien experto en research y todo esto pudiera saber si de verdad existió este otro Jacobo Greenberg. Yo si crees te puedo pasar el dato de... Y si no existió, quiere decir que alguien inventó a este otro Jacobo. Podría ser, pues siempre hay que pensar en esta posibilidad. No sé por qué alguien lo inventaría, pero pues alguien lo puede haber inventado. Sea como sea, el caso es que Jacobo Greenberg le cuentan esta historia y pues 4 años después de escribirla él en su biografía, pues él mismo desaparece, ¿no? Entonces lo que sí queda constancia es que Greenberg habla de otro Jacobo Greenberg que se esfuma y 4 años o 5 después, no, 3 años después de escribirlo o de publicar el libro donde lo cuenta, él mismo desaparece, ¿no? Se esfuma también para nosotros. Esto es lo que a mí más me sorprendió. Y entonces yo cuando preguntaba a la gente sobre este otro Jacobo Greenberg, en mi documental, por ejemplo, no aparece porque los datos que recopilé eran un poco vagos y porque al final pues lo obvié, ¿no? Pero quien me habla de esto, me habla siempre de sí, había otro Jacobo Greenberg que también desapareció y él lo escribe 3 años antes que él, ¿no? Y cosas así, pero nadie me cuenta bien la historia. El único que me la contó bien fue José Colastra, pero tampoco me daba datos específicos de quién se lo había contado y así. Su hermano, por ejemplo, Jerry, también me contó un poco la historia, pero también la recordaba poco. Y él me puso una nota más, que es, él también Greenberg lo pone en el libro, porque cuando este otro Jacobo Greenberg desaparece, se esfuma, los cálculos de Jacobo, de nuestro Jacobo por así decir, dicen que él tenía en aquel momento 9 o 11 años, no lo recuerdo. Aunque era un niño todavía. Era un niño y entonces él recuerda que cuando era pequeño había una voz
que se le ponía dentro y le decía, mira, vea este libro, pon las manos encima y adquiere el conocimiento de este libro, ¿no? Y Greenberg decía que lo había hecho muchas veces y que ponía las manos encima de un libro y era como si toda la información del libro directamente su cerebro la absorbiera, sin ni siquiera leerlo. Entonces, hipotéticamente, así fue como él aprendió la visión extraocular, se podría decir. Pues él no habla de visión extraocular porque no estaba leyendo con las manos, sino que con el contacto de las manos adquiría toda la información de golpe del libro. Pero sí, podría ser algo parecido, pero no es como que él leyera, era como información instantánea tipo Matrix cuando te ponen un chip y aprendes karate, pues él lo cuenta en su libro, en su autobiografía, y su hermano dice que Jacobo le había dicho que de pequeño otro Jacobo Greenberg se le había metido adentro. Como si al desaparecer este otro Jacobo de esta reserva india y se esfumarse por el bosque, Greenberg sintiera que que este otro Jacobo Greenberg pues se le había metido dentro y le había estado guiando de alguna manera hacia aquello que tenía que estudiar o saber. Y eso es lo que te puedo contar del otro Jacobo Greenberg. Oye, y esto de que se esfumó, ¿cuáles son las teorías más fuertes que tú consideras que hay ahorita? Porque yo sé que es un poco complicado cuando se habla de esto. eh, no sé si te acuerdas en 2014 que pasó lo del avión de Malaysia Airlines, que se esfumó y se ha especulado mucho por unos videos falsos que salieron. En este caso, pues tú tuviste que platicar con la familia. Sé que la familia incluso se ha molestado con algunas personas que han especulado sobre qué fue lo que pasó, pero de acuerdo a lo que tú has investigado y con la gente que has platicado, ¿qué crees que le haya pasado a Jacobo? ¿Si crees que lo tengan guardado por ahí? ¿Crees que lo hayan matado? ¿Qué crees que haya pasado? Pues la verdad es que me han hecho muchas veces esta pregunta y no tengo una respuesta clara. Y creo que depende de cómo mire el caso, puedo ir a una o a otra. Es decir, digamos que si lo miro desde los ojos de Padilla y desde evidencias racionales, empíricas, pues, a ver, hay muchos testimonios, o bueno, muchos datos que hacen que uno se decante por la posición de pensar que realmente fue secuestrado o fue captado, llevado de manera forzada pero sin violencia pues al otro lado, Estados Unidos, y estudiar ahí dentro de algún programa secreto, ¿no? Tipo Stargate o otro. Pero claro, las evidencias que tenemos al respecto de esto pues son el testigo de Boulder, que ve cómo lo bajan del avión, la conducta extraña de su esposa Teresa, que obviamente ella sabe algo, sabe lo que le pasó, porque Greenberg desaparece, no, nadie nunca más lo ve, salvo el testigo Boulder, que si creemos en él, el 5 de enero, es decir, un mes después de la desaparición, lo ve como lo bajan en Boulder, Colorado, pero a Teresa se la ve dejando las cosas de su casa, se la ve dejando el perro con su madre, llama a su madre 6 meses después desde Rosarito, Baja California, es decir, se la sigue viendo a ella hasta que pues, desaparece también, ¿no? Pero ella desaparece voluntariamente, eso es evidente. Entonces, bueno, esta teoría está ahí, lo que pasa es que no sabemos con quién se fue a estudiar o con quién fue a investigar, o sea, podemos hacer conjeturas, ¿sabes? Especular. Podemos especular y pensar que había estado financiado por algún organismo. Daniel Golden lo cuenta en su libro también, de cómo pues, profesores universitarios son forzados a hacer investigaciones o a veces científicos de otros países que son captados en conferencias, y el modus operandi es bastante parecido al de Greenberg. La esposa está cerca, financian conferencias, los van captando hasta que se los llevan. Pero bueno, son especulaciones en realidad, es poner como diferentes ingredientes a una sopa e imaginar que esto pues podría haber pasado. Yo he escuchado tantas versiones. Escuché que la inteligencia rusa estaba buscando a Jacobo y que vinieron por él y se lo llevaron a Rusia. Pero de esto sí que no hay evidencias que yo No, tenga. te digo, son los rumores que se han escuchado. Se han escuchado una sarta de cosas. Sí, pero rumores hay muchos. Yo creo que hay que basarse en datos más o menos
es decir, podemos especular, Sí, sí, pero con datos que nos lleven hasta ahí, porque si nos ponemos a imaginar, sí. por ejemplo, es más plausible que se haya desvanecido y pasado a otra dimensión, hay más pruebas de eso que de que se lo hayan llevado los rusos, por ejemplo. ¿Y cuáles son esas pruebas? Hombre, pues lo que el propio Greenberg nos deja escrito en sus libros, como su vida anterior en Andrómeda, pues él nos cuenta que que él estaba en Andrómeda, se llamaba Adaesus, y fue castigado por entrar en la zona prohibida del universo a 12 o 11 reencarnaciones terrestres. Y él estaba en su última reencarnación terrestre. Y en sus libros nos dice que incluso una medium llamada Mayra le dice que ha entrado en contacto con Cardam, que es su padre y maestro de Andrómeda, y que en breves le va a llamar para irse con él. Esto lo escribe Greenberg en La fuerza vital del cielo anterior, al final del libro, cuando hace recapitulación de lo de Mayra, y nos dice que ella le está diciendo que él lo va a venir a buscar pronto. Y pues, 2, 3 años después de escribir el libro se va. En varios libros habla de cruzar un portal dimensional, desvanecerse de este mundo e irse a la siguiente dimensión llevándose incluso el cuerpo. O sea, hay varios acontecimientos donde Greenberg apunta esta teoría y obviamente pues es una teoría, pero hay evidencias al menos que apuntan hacia esta dirección. El propio Don Juan de Carlos Castaneda, pues Castaneda nos dice que Don Juan atraviesa la frontera entre los mundos también, llevándose su propio cuerpo, y Castaneda quería hacer lo mismo. Pero bueno, Castaneda sí se conservó su acta de función y su cuerpo, ¿no? Pero digamos que hay gente que piensa que Greenberg pues, pasó a otra dimensión. Y esto al menos tiene, pues hay datos que te pueden llevar hacia allá, ¿sabes? Hay otro caso que tiene evidencias también para mí, que es el caso que yo he estado llevando en mi canal, que es las conexiones que Greenberg tenía con muchos científicos que eran parte del proyecto Stargate, del proyecto MK Ultra. Sí. ¿Te acuerdas de lo que has visto tú? ¿Crees que existe la posibilidad de que sí haya pasado eso, de que sí se lo hayan llevado y no esté muerto tampoco? Sí, esta opción, esté muerto o no, la opción de que haya ido a investigar dentro del proyecto Stargate, pues es plausible. O sea, se le ven conferencias con Andrija Pujarik, que estaba trabajando en el proyecto MK Ultra, con Jacques Vallée, como tú decías, que yo no sé si estuvo en el proyecto Stargate o no, pero ha estado muy cerca de programas con el gobierno de Estados Unidos, tanto del fenómeno OVNI como de otros, ¿no? O sea, y él mismo cuando sale en el programa, esta serie nueva de UFOs, Vietnam y todo esto, él mismo asume haber participado en programas de este tipo y de hecho hay cosas que no dice quién lo llamó o quién, porque no lo puede decir, ¿no? Sí. Queda constancia de esto. Pues sí, él estaba haciendo conferencias con todos estos y los temas que trataban en aquel momento pues era ciencia de vanguardia, ¿no? Extrasensorial perception, fenómeno ovnis. Él habla de Andrija Pujarik en sus libros. Yo no he leído nunca ninguno de los libros de Greenberg que nombre a Jacques Vallée, pero se lo ve en fotos y están uno al lado del otro. Sí. Es decir, que ellos se conocieron, platicaron. Pues es una teoría. Lo que pasa que Greenberg, según dicen sus hermanos, al menos David Greenberg, ¿no? Lo dice claramente, que nunca quiso colaborar con universidades en Estados Unidos o que él tuvo ofertas para ir a dar clases ahí, investigar ahí y él nunca quiso. Entonces podría ser que fuera a investigar ahí. El tema es si todos estos están trabajando y siguen vivos, aparte de Pujarik, que es un caso aparte que podemos hablar también, pero Jacques Vallée sigue vivo, Dean Radin, que también está en el proyecto Stargate, Hal Puthoff. O sea, todos estos están ahí tan tranquilos y investigando y siguen haciendo sus cosas. ¿Por qué Greenberg no? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué debería estar encerrado en un edificio, como a veces dicen, blanco, sin puertas, encerrado y nunca más va a salir? Y otros científicos pueden estar investigando esto y estar ahí tan tranquilos. No entiendo el por qué él debería estar encerrado. Entonces lo que pasara ahí es lo que no sé. O sea, igual
fue a trabajar con ellos y algo pasó, algo se les escapó de las manos. Se me hace extraño que tengan a un científico durante 30 años encerrado. O sea, la verdad, si lo piensas, es un poco extreme. Yo poniéndome a ver otras teorías de la conciencia que han habido a lo largo de estos 30, 40 años, me ha tocado leer la del doctor Albert Hoffman, digo, el doctor Donald Hoffman, la del doctor Edgar Mitchell, que fue un astronauta también de uno de los Apolos, y han habido otras cuantas, ¿no? Pero no sé, a mí me da la impresión como que la teoría de Greenberg es una de las más practicadas en cuanto a experimentos científicos. No, no todas son así, casi ninguna es así, son todas teorías. Y él se puso en el laboratorio a tratar de comprobar la teoría, de cierta manera. Entonces, para mí, que él haya sido uno de los más adelantados en ese sentido, que realmente él lo tomó de forma empírica y tuvo algunos resultados, porque no podemos negar que los tuvo. Para mí eso le da más como credibilidad a su caso, y creo que si realmente se está descubriendo o se descubrió algo nuevo con investigaciones a partir de su teoría, sí me hace sentido que la gente que estuviera en el poder dijera, pues este vato está haciendo algo importante, algo que podría también tener un cambio de paradigma en todos, porque imagínate que de repente él hubiera sido el responsable de decirnos a todos, ok, ustedes son capaces de hacer esto, esto y esto con sus capacidades que realmente siempre han tenido. Y pues se pierde el control social, ¿no? Dentro de las estructuras y sobre todo esta maquinaria que nos ha manejado durante tanto tiempo, la máquina de guerra y la máquina religiosa. No sé, a mí me da sentido eso. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, 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 no. Está claro que, o sea, a mí se me hace claro que pueda haber un interés o que haya habido un interés por parte del gobierno de Estados Unidos o otros gobiernos en las investigaciones de Greenberg. Porque si desde los años 50 hay programas multimillonarios en los que se basa, o sea, donde las investigaciones están basadas en el fenómeno de percepción extrasensorial, sea telepatía, telequinesis, con visión remota, es decir, cómo la mente puede alterar el espacio y el tiempo, cómo puede afectar la materia. Desde los años 50 hasta que acaba el programa oficialmente en enero del 95, justo cuando desaparece Greenberg, un mes después, fueron millones y millones de dólares gastados solo en este fenómeno. Y Greenberg pues era un pionero claramente en este fenómeno. Y la particularidad de Greenberg es que tú has dicho que hace experimentos en el laboratorio, pero sus experimentos no son subjetivos, como los de Pujarik o cualquier otro de... O sea, todos ellos se basaban en que pues hacían experimentos donde se viera si, por ejemplo, existía la telepatía o si se podían mover objetos con la mente, y ahí se practicaba eso, ¿no? Se cogían a videntes, se cogían a psíquicos y se investigaba si sus poderes eran reales o no, etcétera. En el caso de Greenberg, él lo que hace es medir los estados del cerebro y ver cómo el cerebro reacciona a ciertas cosas. Cómo una mente, un cerebro puede estar reaccionando a un estímulo al que no está siendo sometido, sino que está siendo sometido otra persona. O sea, Greenberg no se basaba en si esta otra persona era consciente o no, sino que estaba midiendo el cerebro y se da cuenta que este cerebro estaba respondiendo a un estímulo que se le estaba dando a otro cerebro, por ejemplo. Estos son datos. Aquí no hacen falta estadísticas, es lo que decía Greenberg. Solo que pase una vez, ya estamos diciendo que está habiendo una correspondencia real, porque en las estadísticas subjetivas el patrón pues es muy aleatorio, es decir, pues sí, adivinó el color, adivinó el rectángulo, pero puede ser casualidad. Aunque lo hagan 100 veces, puede ser casualidad 100 veces, ¿no? Sería muy raro, pero podría ser. En el caso de Greenberg no, el cerebro está teniendo una reacción a un estímulo a la que no está siendo sometido. Aunque pase solamente un 30% de las veces, este 30%, y es una anomalía,
que ya no es anomalía, es una realidad. Es decir, una mente puede estar reaccionando a un estímulo. Ya no es porcentaje, ya no es estadística. Y es que esto pasa, es como si tú ahora de repente desapareces del coche y no vuelves a aparecer. Ha pasado una vez, pero it's real, Sí, sí, sí. ¿sabes? Entonces Greenberg estaba investigando en ese sentido y entonces por eso él decía que aunque solo, y además funcionaba mucho, el porcentaje era de un 60, un 70%, Sí, sí. y sobre todo que había unas causas, si las personas que estaban en el potencial transferido eran gemelos, por ejemplo, o una pareja, o había mucha conexión, el porcentaje de, o sea, esto pasaba mucho más, Sí, ¿no? incrementado. Incrementaba. Entonces, pues bueno, sí, un interés hacia los estudios de Jacobo lo había seguro. Pero supongamos que sí, que ellos le dijeron, oye, mira, has estado siendo financiado por nosotros, llevamos años monitoreándote. También había él ido muchas veces, según dice Padilla, a Boulder, Colorado, sin que nadie lo supiera, o sea que él quizás estaba colaborando previamente con ellos, ¿no? Pero pon tú que sí, que en enero del 95, el día 5 de enero, baja de este aeropuerto de Boulder, va con su esposa, los dos son llevados forzosamente, entre comillas, a Boulder a estudiar algo, ok, pero aunque asumamos esto, ¿qué pasó después? Es decir, ¿qué pasó después? ¿Por qué no ha dado señales de vida nunca más? O sea, hay gente que dice puede estar en un manicomio, hay gente que... Pero es raro, ¿no? Es decir, ¿por qué nunca más da señales de vida? ¿Por qué no llama a alguien, a su hija? ¿Por qué no le dejan, no sé? O sea, Una parte de tu investigación que creo que probablemente no hayas tenido porque no tienes conocimiento de la idiosincrasia de algunos de los medios de comunicación que hay allá, es que Los Angeles Times es uno de los periódicos que famosamente tuvo más agentes del proyecto Mockingbird operando para ellos cuando se descubrió todo esto de Watergate. E históricamente han sido uno de los medios de comunicación que más han tratado de desmentir este tipo de fenómenos por X o Y razón. Entonces el hecho de que yo haya visto que un periodista de Los Angeles Times quiso cubrir el caso de Greenberg y para él fue un asesinato de la mujer, ¿no? sí, él tiene Eso es lo claro. que él piensa. Sí, lo que pasa es que, a ver, hay que contextualizar esto porque eh, Sam Quiñones, cuando yo lo entrevisto en el año 2010, 2011, él en aquel momento es periodista de Los Angeles Times. Ahora, cuando a él le encargan el artículo sobre Greenberg, ¿No era? ¿quién se lo encarga? No sé si él en aquel momento era periodista de Los Angeles Times, creo que no. Podría que lo fuera en aquel momento también, pero quien se le encarga es una revista que se llama New Age Journal. Ok. Creo que se llama New Age Journal. O New Age, o sea, la nueva era, como se dice en inglés. New Age. New Age, ¿no? Sí, sí, es Sí. New Age Journal. Entonces, esta revista le encarga el artículo y él se va a México y se pasa 6 meses para hacer esta nota, para esta revista. Cuando ve que no llega a conclusiones y demás, pues él tiene que seguir como periodista. Él está mano a mano con Padilla, de hecho, en algunos momentos de la investigación y son cuates durante un rato. Entonces, él al final hace el artículo. El artículo es un artículo que en total dura como 17 páginas, pero el que se publica es un artículo que debe tener unas 5, 3, 4 páginas. Entonces sigue con Los Angeles Times, pero me refiero que creo que cuando él hace esto, bueno, creo no, esto es un hecho, es el primero de sus reportajes de nota roja, como lo llama él, es el primero, el de Greenberg. Él luego publica un libro sobre todos los acontecimientos de estos, o sea, sobre 15 o 16 artículos que él publica en México, y el único que no pone en el libro es el de Greenberg. Dice él que porque el tema era diferente a los demás o algo así, pero no está en el libro de Sam Quiñones. Oye, yéndonos más a temas un poco más controversiales, porque vámonos a centrar en Padilla un poquito, porque en esos tiempos sabemos que estaba Ernesto Zedillo en la presidencia, ¿no? ¿Listo? Ya. Ok, entonces centrémonos un poquito en Padilla, que en aquellos tiempos estaba Ernesto Zedillo en la presidencia y que Padilla dice que de repente, bueno, porque primero esto fue una orden directa
de los más altos mandos para que él se pusiera a investigar. Pero a mí me llama mucho la atención y me da mucha curiosidad saber qué es lo que piensas tú de esa orden directa. ¿Crees que pudo haber ah, algún interés del gobierno de Estados Unidos también, que hayan estado en comunicación sobre Greenberg? Porque me llamó mucho la atención que haya sido una orden de hasta arriba y que luego de repente hayan perseguido a Padilla de la manera en que lo hicieron y que lo hayan Claro. querido inculpar. No, te pongo en contexto bien, porque esto puede dar como a malas interpretaciones. Hay dos momentos. El primer momento es cuando se asigna el caso a Padilla, Ajá, y esto no viene de la presidencia, esto viene de el ministro de Cultura. ¿Por qué? Porque Tere Vale, la periodista, es muy amiga de Greenberg, y su marido, que no recuerdo el nombre, es el ministro de Cultura en ya, México. ok. Entonces, cuando la familia están preocupados porque Greenberg no aparece, ellos van a ver a Tere Vale y le piden ayuda. Ella le dice a su esposo, y su esposo, que es un ministro de Cultura de México, es un alto cargo, él es el que le pide al procurador que ponga un equipo a encontrar a Greenberg, que es un científico importante y demás. Entonces, ahí el señor procurador pone al cargo a Padilla, que por eso es de la policía judicial. Lo normal es que una investigación de este tipo lo llevara a la policía federal, me Ok. parece, los detectives. Pero lo lleva a la policía judicial porque esto viene directamente por el procurador, que en España le diríamos el fiscal general de justicia, ¿no? No fiscal, bueno, sí, el fiscal general creo que es. Es el señor procurador, que es un cargo político también. Sí, Entonces ellos ponen a Padilla al mando de la investigación, le dicen que es un caso muy importante, que lo han, digamos, asignado a él porque tiene una carrera intachable. Él fue entrenado en las fuerzas especiales en Estados Unidos, fue entrenado también en el Mossad. O sea, Padilla era un tipo órale. que era muy, vamos, que había estado entrenado, y que, según él me dijo, nunca había dejado ningún caso sin resolver. Había resuelto todos los casos que se le habían asignado. Entonces Padilla se pone al cargo de la investigación, él tiene un compañero, y entonces se ponen a investigar. Según me cuenta Padilla, eran un equipo muy grande de gente, tenía como 20 personas o así, y cuando necesitaba más, pues él organizaba los equipos, pero tenía un gran equipo a su cargo a la hora de buscar a Greenberg. El problema que se encuentra Padilla desde el principio es que no hay un cuerpo, no hay ninguna evidencia de un asesinato. Entonces, una persona desaparecida, pero él no puede culpar a ninguno de los sospechosos que hay, porque en realidad, mira, Tijuana Rosarito, no puede culpar a ninguno de los sospechosos directamente, o arrestar a nadie, o hacer una búsqueda de captura real, porque no hay un cuerpo, no hay un crimen, es una desaparición que no se sabe si fue incluso voluntaria, al menos legalmente no se puede saber. Entonces, cuando Padilla empieza a avanzar en el caso y ve que Teresa sabe algo, no puede lanzar una búsqueda de orden y captura por Teresa. Cuando habla con este velador, que es el ayudante de Teresa, que el tipo le miente a Padilla y le dice que no ha hablado con Teresa, cuando él tiene llamadas de 3 horas durante días y días donde Teresa y él hablan, no pueden culparlo. Él lo interroga varias veces, pero al final lo tiene que soltar porque no hay una evidencia de un crimen. Si hubiera habido evidencia de un crimen, él podría haber arrestado a esta persona, interrogarla, eh, igual que Teresa. Greenberg Padilla interviene ilegalmente el teléfono de los papás de Teresa. Ahí haya otra mentira, porque la mamá de Teresa le dice que ella no habla con su hija desde hace años. Y él interviene y ve que hay llamadas, un mes antes de la desaparición de Greenberg, hay llamadas casi diarias, un total de no sé cuántas horas de llamadas entre María Teresa y su mamá. Encuentra el perro de Teresa en casa de ella. Es decir, los papás de Teresa están mintiendo. Sí, Teresa está desaparecida, pero da señales de vida. Pero ¿qué pasa? Que no hay evidencias de un cuerpo, de un asesinato, y entonces él no puede hacer nada. No solo esto, sino que los papás de Teresa son militares. Y esto que pasa, que los militares se quejan a la Procuraduría y le dicen a Padilla que él ya no puede investigar más, ni molestar a los papás de Teresa, ni, qué ni nada de casualidad esto, que ¿no? sean militares, ¿no? Bueno, esta es otra, sí. Pero es un hueco ahí. Yo intenté hablar con ellos y ellos me dijeron que hacía años que no hablaban con su hija y no quisieron nunca ser entrevistados en la película. Pero está claro, ellos dicen que no sabían nada de Greenberg y que la primera vez que lo ven es cuando Padilla les muestra una foto. No sabían que su hija estaba casada con Greenberg, por ejemplo. Qué loco. Entonces,
Padilla se encuentra con un muro. Es decir, él va avanzando en la investigación, pero no puede hacer nada. Entonces, en realidad está descubriendo muchas cosas, pero al mismo tiempo son evidencias que no le sirven porque pues no puede seguir con esta investigación. Lo ideal hubiera sido pues tener un orden de captura de Teresa, agarrarla, interrogarla y que nos contara la verdad. Pero pues no se podía. Y luego, ¿y luego qué pasa? Que cuando Padilla está en este momento en el que pues dice no se ven bien, ¿no? Es como seguir, ¿no? Justo en este momento aparece el testigo de Boulder. El testigo de Boulder pues ya sabemos, ¿no? Le dice que pues que ve bajar en un aeropuerto privado en Boulder, Colorado, a Jacobo Greenberg y su esposa Tere Mendoza, siendo escoltados por un agente del FBI y por un agente de la NSA, la National Security, que estos están metidos hasta el hoyo con todos estos temas. Sí. Y es una mujer rubia. Esta mujer rubia coincide con la mujer rubia que acompaña a Teresa, es la que se la ve en México recogiendo las cosas de Teresa, se la ve dejando el perro, se la ve acompañando a Teresa después de la desaparición de Greenberg, y es también una rubia, ¿no?, de la National Security, la que escolta a Greenberg y Teresa junto con un agente del FBI en este aeropuerto. Pero Padilla, cuando recibe esta información, él quiere investigar a fondo todo lo que está pasando y, y de repente es cuando empieza a tener trabas de su propio gobierno. Él quiere ir a Boulder, pero no le dan dinero ni la familia ni el gobierno ni nada para ir a investigar esto que pasa en Boulder, porque este testigo más adelante también le dice que ha visto a Greenberg en un laboratorio en la Universidad de Boulder, en un sótano, que hizo fotos, pero unos agentes se las sacaron. O sea, hay todo un pedo así. Y Wow. cuando este testigo va a México, porque su prima Hilda lo llama y le dice que vaya para México, este hombre en mitad del trayecto de México perdón, sí, de Michoacán creo, de no sé dónde a México, se le avería el auto y nunca más se vuelve a saber de este testigo, ¿no? Ah, cabrón. Por un lado pasa esto, por el otro, la familia y todo el mundo no cree a Padilla, dicen que ya está entrando en conspiranoias, que esto de la CIA, el FBI, que tengan a Greenberg secuestrado es ya una locura y que se le está yendo de madre. En este momento es cuando entra el presidente, Ernesto Zedillo, y indirectamente a través de su equipo le manda a pedir información a Padilla. Padilla pues se ve sorprendido porque desde presidencia le pidan información sobre el caso y al mismo tiempo empieza a trabarle la investigación desde la propia Procuraduría. Mandan a otra gente a Boulder, no a él. Es raro porque él dice, ¿por qué no me dejan ir a mí a Boulder a investigar lo que pasó? Y mandan a otro agente y me dicen que donde yo, en las coordenadas donde yo tengo claro que había un aeropuerto, me dicen que hay un campo de golf y que no hay ningún aeropuerto. Padilla me dice que él había investigado este lugar, estas coordenadas, y había bajado por internet fotos impresas de un mapa de un aeropuerto en este lugar, pero que luego le dicen que ahí no hay ningún aeropuerto, que hay un campo de golf. Entonces en este momento a Padilla le desacreditan por toda su investigación, lo sacan del caso, y no solo esto, sino como cuenta él también en la peli, al final le inculpan por robo de autos y lo sacan de la policía. Es decir, un policía intachable que ha resuelto todos los casos que ha tenido hasta ahora, que le encomiendan un caso súper importante, que en aquel momento seguramente, a ver, podemos pensar, nadie de quien pone a Padilla en esta operación sabía que había nada importante detrás. Y es cuando Padilla empieza a descubrir cosas importantes que entonces todo el mundo se le tira en contra y lo porque es fuerte. Él es un tipo que de repente, por este caso, no solo lo echan del caso, sino que lo echan de la policía y mandan toda su carrera Entonces, eso es lo que él cuenta y yo hablé muchas veces con Padilla, muchas, y parecía un tipo, aparte de un tipo rudo y con carácter, que él ves que era un poli, ¿sabes? De estos que van a conseguir lo que quieren, se le veía honesto. Sí se le veía también un poco paranoico, Asustadizo ¿vale? ya. Asustado y paranoico también a veces en cosas que te contaba. O sea, decías, a ver, ¿qué coño me estás contando ahora, no? Porque de repente me dijo que le habían desaparecido papeles, pero de su casa y en la noche, casi como si algún tipo de ente se los Ay, hubiera cabrón. robado. Esto me había contado alguna vez. Y,
había momentos donde dices, Padilla, ya igual estás demasiado, o sea, ataba cabos a veces que parecían un poco extraños, ¿sabes? Como que, entonces, pues quién sabe, la verdad, es todo, Que también pues, se necesita nomás un pequeño empujoncito por parte de cualquier otro organismo para hacer que nos volvamos totalmente paranoicos en todo, ¿no? pues sí, él estaba, también piensa una cosa, yo cuando lo entrevisto es 20 años después o más de que él hubiera investigado el caso. Él tenía todos los documentos guardados, una mochila enorme con todos, o sea, toda la investigación, fotos del testigo de Boulder, de Teresa, huellas dactilares, o sea, reports de la investigación, los días exactos en los que se vio, pues 5 de diciembre esto, 10 de diciembre, se ven cómo recoge las cosas, 5 de mayo, tenía el report de acontecimientos que yo de hecho pues lo estuve viendo y era como literal, ¿sabes? O sea, tenía toda la investigación ahí en una mochila enorme, tenía vídeos, cintas, tenía de todo. Y pues Padilla al final todo esto lo quemó. A mí, ¿cuándo fue? Pues ya que habíamos estrenado la peli, me dijo que lo había quemado todo, que se había deshecho de todo. Le pregunté el por qué, me dijo que ocupaba mucho, pero bueno, también me dio a entender que no es que ocupara mucho a nivel físico solamente, sino que a nivel psicológico pues también ocupaba mucho todo este material y que no lo quería tener, ¿no? También no sé si fue por cierta precaución a la hora de no querer tener todas estas documentaciones, Ya. ¿sabes? Por deshacerse. Y se lo quemó todo, se deshizo de todo. Y para él, en el fondo, creo que fue una liberación también, poder exponer todo esto y sacarse de encima ya, pues, todos estos documentos de la investigación que él tenía por más de 20 años, Oye, ¿y ¿sabes? la familia de Padilla, hay gente que todavía está, que sabes dónde está? ¿Crees que Pues, haya hecho copias de las cosas? no, todo esto se quemó, me dijo que lo había quemado todo y ya, pues se quiso deshacer de ello. Qué lástima. Hay otra cosa que me llama la atención que sí te quería preguntar antes de continuar. Que cuando fueron a revisar después de que Jacobo había desaparecido a su casa, el otro muchacho que también entrevistó a Padilla, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Ivanov, Este muchacho dijo que Padilla le dijo en secreto o aparte que se habían llevado todo el trabajo de Greenberg, que no estaban los discos duros y todo esto. sí, él dice que fue off the record, pero en realidad Padilla lo dice ¿Sí? claramente. Ok. Eh, es decir, él dice que hubo un robo de información. Básicamente lo que está claro es que las tesis que tenía Greenberg, las últimas tesis no estaban en su casa, que los discos duros, las CPUs, todo el rollo de sus estudios tampoco estaban. Entonces, claro, cuando Padilla ve esto también dice, a ver, si fuera un crimen pasional, ¿no? Porque, a ver, Teresa y Greenberg sabemos que no se van bien, Teresa se ve que quería tener hijos y él no, tenían peleas constantes, Greenberg vivía, prácticamente dormía en una vagoneta, en una furgoneta que estaba fuera de la casa, entonces lo primero que piensan es, bueno, luchas, disputas, Greenberg había dicho que no se llevaba nada bien con la mujer, todo un mal rollo constante, Greenberg medio asustado, pues la gente dice, bueno, igual esta mujer se lo cargó, Sí, ¿no? Eh, Padilla dice que si hubiera sido un crimen pasional, ella se hubiera comportado de otra forma. No hubiera tenido todo tan preparado, milimetrado. Porque un crimen pasional lo haces de repente, no es una cosa que te hagas, que digas, ah, bueno, voy a preparar un crimen, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, Padilla cree que... No sé, ahora me he perdido. no, y aquí lo que, Ah, no, esto, que Padilla cree que no fue un crimen pasional. Y entonces cuando ve el robo de información, ajá, dice, ah, bueno, espérate. sí, Si hay un robo de información es que pues, la gente que le haya podido hacer algo a él está interesada en sus investigaciones. No es un crimen pasional y ya, ¿sabes? Hay algo más detrás de esto. Y después el comportamiento tan milimetrado de ella y tan estudiado y cómo siembra pistas falsas. Le hace ir a Padilla a Campeche y en Campeche se da cuenta que ella hizo llamadas pero solo de un minuto como para distraer la información y llevar la atención de la investigación policial hacia allá. Planean o sea, justo desaparece cuando todo el mundo se cree que está en la India. Esto les da meses de poder limpiar todas las evidencias. Ahí tenemos. ok, Y bueno, no, lo que decíamos de los discos duros y demás, ajá, pues esto básicamente lo que hace es que la atención de Padilla se fuera hacia las investigaciones de Greenberg y en este momento Padilla se pone a full a investigar y a leer sus libros.
Entonces es un poco como el detective se tiene que poner, vestir un poco de científico, de metafísico, de chamán si quieres, para meterse en los universos de Greenberg. Porque pues se da cuenta de que para poder resolver el caso pues tiene que adentrarse a las investigaciones y a los mundos de Greenberg, entender la figura de Castaneda, de los brujos, ¿sabes? De alguna manera hay un momento en el que Greenberg me decía que él quería, tenía un mapa con todos los chamanes que había. Padilla te Sí, decía. que tenía un mapa con todos los chamanes que había conocido Greenberg y que en un punto quería como hablar con todos ellos y ver si entre todos podían mentalmente ubicar el paradero de Greenberg, ¿no? Le llegaba gente de repente que decía que había contactado a nivel astral o a nivel canalización con Greenberg y le daban dónde había ido, mediums también que le decían posibles lugares a los que había estado, o sea, intentó todo, ¿no? Que eso ya complica Pero, más la investigación todavía, ¿no? bueno, porque había gente que le decían, todos le decían que lo veían como debajo del agua o debajo de la tierra, que lo tenían capturado. Todo el mundo que se acercó a esto, a este nivel, decían que él no estaba muerto, al menos en aquel momento, que seguía vivo, pero en otra dimensión, o que lo, ¿sabes? Como que estaba, pero no estaba, pero nadie, incluso rabinos a los que habían ido, pues decían Ah, claro, que él porque seguía. Greenberg es judío Claro, y... y había los rabinos, pues hay ciertos grados que tienen pues, poderes psíquicos también, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, toda la gente que se acercó a estos niveles decían que Greenberg seguía aquí, de algún modo, ¿no? Entonces, claro, Padilla estaba ahí que quería encontrarlo. Pero bueno, hay un momento donde le echan del caso y ya está. Y luego, por último, hay el tema de, claro, se meten las investigaciones, las últimas conferencias que dio Greenberg, ¿no? Ahí la conferencia está en Costa Rica, en la que pues Padilla dice que cuando vuelve de esta conferencia se le ve intranquilo, se le ve nervioso, ¿no? Está como distinto Greenberg. Incluso en Guadalajara, en otra conferencia a la que va, se ve que es hospitalizado, pero que lo esconde y nadie lo sabe. Eh, y bueno, justamente son estas conferencias donde aparentemente estaba también Jacques Vallée, estaba Andrija Pujarik, John Keel. John Keel. Eh, y bueno, y hay otro dato, que es que Greenberg desaparece el 8 de diciembre de 1994, es la última vez que se lo ve. Sí. El 12 de diciembre era su cumpleaños y ya no fue, entonces no se le ve más. Entre el 8 y el 12 de diciembre parece que es el momento en el que se produjo esta desaparición. Y en enero del 95, si no me equivoco, en enero exactamente del 95, Andrija Pujarik muere. Las evidencias de la muerte de Pujarik en principio son naturales, pero yo hablando con gente alrededor de él me dicen que también fueron extrañas. Habría que investigar bien lo de Pujarik para entender si la desaparición, perdón, la muerte de Pujarik tuvo alguna connotación o algo que no fuera tan natural. Y lo que sí es un hecho es que en el año 95, creo que también en enero, febrero, Marzo. se acaba el programa Stargate. En marzo. En marzo del 95, es decir, desaparece Greenberg, muere Pujarik del programa Stargate, deja de funcionar. Entre comillas. Entre comillas, las conclusiones a las que se llega es que el programa Stargate y todos sus subsecuentes programas, ¿no? MK Ultra y demás, todos ellos, después de millones y millones de dólares invertidos durante 40 años, no dan ningún fruto. Es decir, no se puede demostrar que los fenómenos de percepción extrasensorial hayan existido o se hayan podido demostrar dentro de estos programas, y pues simplemente se dejan de funcionar y se acaban, como dices tú, en marzo del 95. Ahora, pues quizás siguen funcionando bajo otro nombre, ¿no? Como normalmente suele pasar con este tipo de proyectos. Sí, el Instituto de Ciencias Noéticas ha continuado todo este trabajo durante muchos años, pero no es un instituto sancionado por el gobierno, como lo era Stargate. Claro, el Instituto de Ciencias Noéticas es el de Dean Radin. Sí. Dean Radin, en su último libro que se llama Magia Real, o Real Magic, ¿no? En este libro, incluso en la contraportada puedes leer que él dice que fue parte del proyecto Stargate y que en el proyecto Stargate llegaron a evidencias claras de que todos los fenómenos de extrasensorial perception estaban demostrados. O sea, demostraron casos de telepatía, visión remota, telequinesis, y él en su libro pone datos estadísticos de cómo se lograron todo esto. Por otro lado, pues la versión oficial es que no se logró nada, ¿no? Pero Dean Radin ahí está, con su instituto, tranquilo, haciendo sus experimentos,
comprobando estadísticamente fenómenos de este tipo y pues nadie le ha interrumpido estas investigaciones. Esto es lo que se me hace extraño. Aunque en este libro de Magia Real, de Dean Radin, hay un momento donde él pone un ejemplo y dice que, ahora no te lo sé decir, tendría que buscar la cita exacta, pero él dice que hay fuerzas muy poderosas y que uno tiene que saber cuándo se enfrenta con fuerzas más grandes que él. Y que cuando uno lo hace, tiene que ser inteligente y ponerse del lado de estas fuerzas. Si quieres te busco la cita luego y te la mando, porque esta cita cuando la leí pensé, aquí Dean Radin te está diciendo claramente que no puedes ir against the system. O sea que cuando de repente te encuentras con estas fuerzas tan grandes, pues tú tienes que entenderlo y alinearte, ¿no? De alguna manera y saber lo que puedes y lo que no puedes hacer. Y eso lo dice de una manera bastante clara en el libro. Te lo voy a buscar y te lo voy a pasar. Y a veces que incluso en algunos de tus videos en tu canal de YouTube, viendo a, ¿cómo se llama? Una de sus alumnas, eh, no sé si fue Lea o Lea o Ruth. o Ruth, creo que fue Ruth, que habla de que Jacobo explotaba mucho, muy seguido cuando estaban haciendo los experimentos y cuando Lea estaba, no me acuerdo si estaba embarazada, que tenía que ir a algún lugar. No, ya me acordé, que tenía que ir a bailar, porque ella también era bailarina, que Jacobo se molestó porque no podía seguir con el experimento. Eh, Esto indica que Jacobo también fue bastante rebelde en muchos sentidos. Entonces, yo sí me podría imaginar que si se le hubiera presentado este problema de no ir contra el sistema, probablemente Jacobo hubiera renegado un poco, ¿no? Sí, Greenberg. A ver, lo que dices, por un lado, Greenberg era muy apasionado, tenía también o sea, era un tipo que de repente, o sea, Lea, por ejemplo, lo describe como un iluminado neurótico, ¿no? Entonces se ve, todo el mundo lo describe como un tipo súper pasional, emocionado, intuitivo, porque a veces de repente se sentaba en una silla y decía, oh, ¿qué se sentó en esta silla? ¡Qué mala vibra! Y se iba, ¿no? Pero era un tipo como muy, pues sí, con un carácter fuerte y muy emocional, pero sí era rebelde. Greenberg era muy uraniano y en términos astrológicos él tenía Urano en oposición, lo que significa que tenía un lado que era pues muy prometeico en el sentido de aquel que se revela Ya. contra las estructuras, contra el establishment, muy como los ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Sí. Urano es un planeta que se descubre justo en la época de la Revolución Francesa y, y pues bueno, pues tiene las características un poco de este momento, ¿no? Entonces, Greenberg era un tipo que le gustaba hacer las cosas a su manera, no le gustaba que le dijeran lo que tenía que hacer, era un rebelde. Entonces, obviamente, si llega un poder fáctico y le dice a Greenberg lo que tiene que hacer, pues él se va a rebelar. Te va a decir, ni madres. Y esto queda claro, es algo que él había manifestado siempre. Cuando Pachita le dice que no puede nombrar que conoció a Pachita en Los Pinos con María Teresa López Portillo, la hermana del presidente, Greenberg dice, me vale madres, yo lo voy a publicar. Cuando el editor en España le dice que no publique ciertas cosas de Castaneda, dice, me vale madres, lo voy a publicar. O sea, Greenberg no entiende el hecho de ser un sumiso y de hacer las cosas como se le dice, de hacer las cosas a su manera. Y él lo dice muy claramente, y entonces, pues sí, puede ser que esto haya sido, este carácter haya influenciado en lo que finalmente le pasó, ¿no? Última pregunta, para ya terminar. Y esta la estaba guardando para ahorita, porque me llama mucho la atención un video reciente que hiciste en tu canal de YouTube, donde muestras a una de las personas que colaboraba con Jacobo, que habla de que Castañeda, probablemente era Castañeda el que tuvo un desacuerdo con él por unas publicaciones que se hicieron en España, que un editor estaba hablando con él. Entonces mi pregunta va de, ¿tú crees que Carlos Castañeda estaba al tanto de todo el trabajo que estaba haciendo Greenberg y que Castañeda, no sé si él pudo haber tenido contacto con estos servicios de inteligencia allá? Porque a mí me parecía que estaba muy bien cuidado allá, por lo importante que era para el movimiento contracultural y todo esto. También me da muchos aires de Charles Manson, su
su caso, el de Castañeda con el de Charles Manson. Entonces, mi pregunta va por ese lado. Ah, ¿Tú crees que hayan tenido un conflicto ya al final y que también puede existir la posibilidad de que una de las otras teorías es que Castañeda pudo haber estado involucrado en su desaparición? ¿O cuál es la óptica que tú tienes de todo esto? A ver, Castaneda, digamos que en algún momento pude pensar en eso, no te lo voy a negar. Pero después hablando con Manuel Carballal, que escribió la biografía de Castaneda, y estudiando un poco más a fondo el tema, pues me doy cuenta que puede haber conflictos entre ellos, obviamente. Este dato que se habla en este vídeo que nombras, eh, nunca se publicó. Greenberg lo quería publicar, pero nunca se publicó al final porque Greenberg creo que, no sé si desapareció antes de que se publicara, no sé bien cómo fue, pero nunca se publicó este evento en el que aparentemente Castaneda le dice a Greenberg que él ha suprimido a una persona con el poder de su mente, de su magia o algo así. También podía ser una fanfarronería por parte de Castaneda. O sea, Castaneda, por ejemplo, a Amy Wallace le dice que él está escribiendo antes de morir, le dice a Amy Wallace, esto está en su libro, Aprendiz de Bruja, mi vida con Carlos Castaneda, que está escribiendo un libro sobre él mismo, Castaneda, en el que cuenta sus años como espía o como asesino a sueldo para la CIA en España. Castaneda le cuenta esto a Amy Wallace, pero nunca sale este libro y lo que se dice, o lo que a mí me han comentado, es que seguramente Castaneda la estaba vacilando a Amy Wallace. O simplemente nunca el círculo de Castaneda dejó que esto saliera. En la investigación en la que hizo Manuel Carballal intentó saber si había alguna conexión entre Castaneda y la CIA, vio que no había habido nunca ninguna conexión entre ellos. Entonces, bueno, esos son los resultados de esta investigación. Yo no lo he estudiado más a fondo, pero realmente no hay evidencias de que Castaneda estuviera implicado en la desaparición. Además que Castaneda muere 4 años después y Greenberg nunca más aparece ahí, ni nadie más lo ve en su círculo. Entonces, también con Tony Karam hablé de esto y me dice, sí, yo también pensé que podría haber sido que Greenberg se fuera con Castaneda o algo así, pero nunca apareció en este círculo. Entonces, lo más normal es que Castaneda y Greenberg tuvieran sus discrepancias, sobre todo por el comportamiento de Castaneda un poco sectario dentro de su círculo, y como pues la propia Amy Wallace cuenta que Castaneda pues tenía relaciones sexuales con todas sus discípulas y bueno, un poco el ambiente de control, manipulación que tenían en sus últimos años Castaneda en su círculo íntimo. Pero no creo que haya habido una relación entre Castaneda, Greenberg y la desaparición, ¿sabes? Okay. Y bueno, Castaneda hay que saber separar su obra, que es increíble, me parece unos libros, o sea, de un contenido espectacular, aparte de lo bien escritos que están y lo increíbles que son. O sea, la sabiduría que hay en sus libros es increíble. Entonces Castaneda probablemente fue un poco presa de su propia fama, ¿no? Y acabó pues de alguna manera siendo víctima de su propio, no sé, de su propia fuerza espiritual, porque es un tipo que todo el mundo que ha estado con él dicen que era magnético, era espectacular. O sea, era estar con Castaneda, estar como ante alguien de esta gente que ves y dices tiene una fuerza y una aura especial, ¿no? Pero quizás pues más tarde pues se vio sumido a, yo qué sé, pues los placeres mundanos y quiso de alguna manera utilizar este poder para obtener pues ciertos beneficios. Que es lo que casi siempre pasa con el poder, ¿no? Te termina corrompiendo. Pues es muy de los Jedis, ¿no? Sí. O te mantienes puro, impoluto, o pues hay una fuerza, pues la fuerza del lado oscuro que te puede arrastrar. ¿Quién sabe? Castaneda es un personaje muy paradójico, ¿no? Y la gente que lo sigue pues podrá justificar sus actos en pos de unas enseñanzas que solo a través de actuar de esta forma con sus discípulos podían ser dadas, ¿no? Y mucha gente va a justificar acciones de Castaneda porque era la forma en la que se debían transmitir sus enseñanzas. Entonces entramos ahí en un lugar bastante claroscuro donde pues, cada uno puede entenderlo desde una perspectiva. Ya, muchas gracias por un fin de semana genial, Pablo. Gracias a ti, Pavel. Vas a volver pronto, ¿no? Espero. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Gracias, Vale. Gracias, Vale.